Bueno, les proponemos ahora salir de los temas estrictamente de actualidad, de ayer, de hoy, pero sí dedicarnos a dos cuestiones que últimamente, lamentablemente, nos tienen bastante ocupados, que tienen que ver con el femicidio y con la depresión y los suicidios. Una enfermera de Sarandí del Xi, Laura Duarte, fue la 9ª víctima de femicidio en lo que va de 2018. Su marido la apuñaló y luego de asesinarla se ahorcó. Dejó tras de sí a un hijo adolescente y 2 niñas. El hombre no tenía antecedentes penales. De estos 9 femicidios del año, el de Laura Duarte no es el único que involucró el posterior suicidio del asesino. Los casos de Edelma Suárez en Tranqueras, Vanessa Monzón Martínez en Vergara y Nelly Goyeneche en Quebracho, donde murió también el policía Juan Carlos Oviedo, siguieron esta tendencia. Aquí, en perspectiva, ya hemos tratado antes el femicidio como consecuencia del machismo. ¿Pero puede haber otros factores en juego, como una relación entre depresión y femicidio? Hay especialistas que sostienen que sí. Incluso también señalan que, así como es de preocupante la cantidad de femicidios, más inquietante quizás debería ser la cantidad de mujeres que sufren depresión y se terminan suicidando al no soportar ser víctimas de violencia de género. Uno de los que sostiene esto es el psiquiatra y epidemiólogo Pedro Bustelo, presidente de la Fundación Casa Bajones, que hoy nos acompaña aquí en estudios. ¿Qué tal? Doctor Bustelo, ¿qué tal? Un gusto tenerlo por acá, ¿eh? Un gusto y una alegría estar acá en este espacio de comunicación tan prestigioso. Bueno, empecemos por introducir a la Fundación Casa Bajones, ¿no? Surge a fines de los 90 como una iniciativa suya para combatir la depresión, que por entonces ya era considerada una epidemia en Uruguay, o por lo menos usted lo consideraba así, lo vio así. Sí, ciertamente. En realidad yo tengo 2 especialidades. Yo soy psiquiatra y soy epidemiólogo. Eso de epidemiólogo yo lo estudié en el exterior. Yo hice un doctorado en San Pablo, en un centro colaborador de la OMS. Un doctorado, son 5 años de estudios. Hay que hacer una tesis, un estudio. Se supone que uno tiene que hacer avanzar la ciencia a la cual se dedica y defender una tesis, y ahí te dan el título de doctor en psiquiatría, que no es lo mismo que es especialista en psiquiatría, ¿verdad? Y después yo conseguí una beca, me candidaté para hacer el postdoctorado en la Universidad de Londres, en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. De manera que yo soy psiquiatra, soy médico general, soy psiquiatra y además soy epidemiólogo, ¿verdad? Y es raro eso, porque en general a los psiquiatras son más tirados a la parte humanística, y es raro que a un psiquiatra le gusten las matemáticas y la estadística, pero yo soy un bicho raro, entonces soy epidemiólogo psiquiatra. De manera que en el país éramos 2, hasta que falleció lamentablemente una querida colega, la doctora Laura Echeveste, que era psiquiatra y epidemióloga también, y éramos los únicos 2 en el país, y Laurita lamentablemente falleció. ¿Y qué lo llevó ahí ya por los años 90 entonces a decidir, fundar la Fundación Casa Bajones? Porque yo era profesor adjunto titular de la Cátedra de Psiquiatría, y como yo había hecho toda mi carrera en un centro colaborador de la OMS, de posgrados en el exterior, ¿no? Primero en San Pablo y luego en Londres, el Instituto de Psiquiatría de Londres es el centro colaborador de la OMS que produce la mayor cantidad de información nueva a nivel de salud mental en el mundo. Es un centro colaborador muy importante. Y cuando yo volví... Y ya que le gustan tanto los números, en el año 2000 afectaban alrededor de un 20% sí. de la población. Entonces, me gustaría que analizara desde entonces qué pasó. 20% de la población tenía depresión, ¿no? Depresión, exactamente. Entonces, ¿mejoraron esos indicadores al 2018? No, en realidad han empeorado, porque en realidad no es un fenómeno uruguayo, no es una epidemia uruguaya, es una pandemia global. Por ejemplo, el año pasado, 2017, el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, y la OMS eligió el año pasado como la enfermedad para hablar en todos los países del mundo, porque la autoridad más alta de la OMS es la Asamblea Mundial de la Salud, y la integran los ministros de Salud Pública de los casi 200 países que integran la comunidad internacional. Y se eligió el año pasado que la depresión era la enfermedad que afectaba más a la humanidad y la que estaba generando la mayor cantidad de discapacidades. Cuando yo era un joven médico, la principal causa de licencias médicas era la gripe. Hoy día es la depresión. Y eso en realidad no me parecía a mí, sino que yo estaba en el hospital de clínicas con mi cargo de profesor adjunto y suena el teléfono. Entonces ahí me llama el doctor Isaac Lebab. ¿Quién era el doctor Isaac Lebab? Digo quién era porque él vive todavía, pero ahora está jubilado por edad, ¿verdad? Entonces me dice, ¿cómo anda Pedrín? Porque él tenía un cargo muy importante, era el director de salud mental para las Américas a nivel de la OMS. Digo, bien doctor, ¿y usted? Dice, bien, dice, Pedrito,
Escucha una cosa, dice, ¿usted sabe que el Maracaná y la Copa de Oro, ustedes, los uruguayos, él es argentino, no de Entre Ríos, de provincia, les viene muy bien? Pero ser campeones de suicidios en América Latina, ese campeonato no les conviene, mi hijo. Le digo, tiene razón, doctor, usted siempre es tan irónico y tan cómico, ¿no? ¿Y por qué me cuenta eso? Dice, porque hay una epidemia de depresión en las Américas, su país es el más afectado, usted recuerde que nosotros le financiamos su doctorado, su postdoctorado, el estudio epidemiológico que usted hizo de toda la ciudad de Montevideo, lo supervisamos nosotros, lo financiamos nosotros, entonces nosotros celebramos que usted vuelva al país y que usted esté en la universidad como profesor, pero vamos a celebrar más si usted hace algo, porque usted es epidemiólogo y hay pocos epidemiólogos, psiquiatras en las Américas, ¿vio? ¿Hay manifestaciones físicas de la depresión? Sí, cantidad. Pero digo, se puede... Sí, quizás podemos definirlo, ¿no? Claro, ¿Qué es la depresión? Sí. Claro, No es solo ¿cómo estar... le advierte un médico de que bueno, una persona está deprimida? La depresión, Rosario, existe desde que el hombre es hombre. El primer médico que la describió en forma completa es el doctor Hipócrates. Estamos hablando del médico del juramento hipocrático. Él practicó la medicina en Grecia hace unos 2500 años atrás, y él la describió perfectamente. Le llamaba melancolía, que es un término que persiste hasta nuestros días. O tristeza. Sí, tristeza, no, vos sabés que, Rosario, con todo cariño y respeto, no tenés por qué saberlo, la tristeza es un sentimiento normal, ¿tá? Es más, cuando te pones triste generalmente es porque te equivocaste. Tenés un factor determinante, desencadenante, concreto. Sí, y además generalmente creces y madurás y es un mecanismo de crecimiento y maduración la tristeza. La tristeza no debe medicalizarse, ni psicologizarse, ni tratarse. Como dice Pablo Coelho, de las alegrías se disfruta, de las tristezas se aprende, ¿tá? Entonces la tristeza no hay que tratarla. Lo que hay que tratar es la depresión, que no es tristeza, es una enfermedad. Ya estamos hablando de una entidad nosológica, de una enfermedad propiamente dicha, que incluye tristeza y muchas otras cosas más. La tristeza muchas veces está presente. ¿Qué parámetros le podemos dar a los miles y miles de oyentes de este prestigiosísimo programa para saber si está triste o deprimido? Y bueno, la OMS da un parámetro. Si tú estás triste más de 15 días seguidos, seguramente estés con depresión y no con tristeza. A no ser que estés cursando un duelo, ¿verdad? Si tú perdiste un esposo, un hijo, una novia muy amada, te puede durar mucho más, y ¿no? Lógicamente vas a recuperarte como el año y medio recién, es decir, y eso es normal. Es normal que estés triste. Si te deprimís, ahí ya se llama duelo patológico y requiere tratamiento, ¿no? Entonces, primero definir que la depresión existe desde que el hombre es hombre. Lo que es nuevo es el fenómeno de que se haya masificado tanto, ¿tá? Y hoy me preguntaban si había aumentado. Aumentó en todo el mundo. Por algo la OMS lo clasificó el año pasado como la enfermedad del año. ¿Y qué puede haber detrás de eso? Y vos sabés que la depresión... ese incremento y la en la depresión, depresión. Es como casi todas las enfermedades. La causa es multifactorial. Multifactorial quiere decir que tienen que combinarse varios factores para que aparezca. Por ejemplo, la depresión, al igual que la diabetes, tienen componentes genéticos. Si vos tenés un abuelo que se suicidó, una abuela que tuvo depresión, un padre que fue alcohólico, otro que usaba cocaína y tenía juego compulsivo, eso nosotros le llamamos muchas veces los equivalentes depresivos. Es decir, probablemente el abuelo tenía depresión, en aquella época no se trataban esas cosas, ni se reconocían, tomó un poquito de alcohol, se dio cuenta que le aliviaba un poco la angustia, le mejoraba el estado de ánimo y se hizo alcohólico, pero en realidad está la depresión atrás, ¿verdad? Entonces la genética es muy importante. También importa mucho en Uruguay la ubicación geográfica. Cuanto más iluminado el país, estás más protegido. Por ejemplo, las tasas de Suecia, ¿no? Se hablaba empezó, Rosario, con los vecinos, los brasileros, la están pasando mal, todos los líos con lo de Lula, la crisis económica, ahora se está reactivando de a poquitito, pero tienen una tasa de suicidios de 6 cada 100.000. Los uruguayos, nuestra tasa es 18 cada 100.000. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que hacer el paréntesis, ¿no? La depresión muchas veces lleva al suicidio, La depresión es responsable del 90% de los suicidios, porque hay gente que dice que es un poco menos y dice el alcoholismo, pero la verdad que con el criterio que yo tengo y aprendí en la Universidad de la República, en la Universidad de San Pablo y en la Universidad de Londres, la mayoría de las veces las adicciones son secundarias a la depresión. O sea que la depresión estaría escondida. En el fondo, claro, detrás de todas esas adicciones. Exactamente. Y ahí, siguiendo con la línea de razonamiento que venía, antes de que yo lo cortara, bueno, decía, los vecinos brasileños tienen menos afectación y menos propensión a la depresión por el clima. Por el sol, porque el sol tiene un efecto antidepresivo potente. En la depresión, el sustratum biológico es una disminución del nivel de neurotransmisores. Como yo veo que estamos con imagen, yo traje acá una pequeñita lámina. La pueden ver en perspectiva.net. Póngala de costado porque si no ahí está. Ahí está bien. La tapa el micrófono. Ahí la corrí un poquito. Ahí está.
Ahí ustedes tienen un cerebro amarillo y un cerebro que está menos amarillo. El que está amarillo es un cerebro normal y el otro es un cerebro deprimido. Ese cerebro amarillo está lleno de neurotransmisores. Las neuronas son las células que forman un cerebro humano. Tenemos 100.000 millones de neuronas. Ellas se comunican en forma electroquímica, es decir, con electricidad. Por eso los neurólogos pueden hacer electroencefalogramas. ¿Y pueden detectar eso? No, con el electro no. Esto se detecta con una tomografía de emisión de positrones. Rosario, ¿viste el CUDIM que está enfrente al estadio? Claro. En el estadio existe, frente al estadio. O sea que se puede perfectamente descubrir sí, una depresión a partir de un análisis del CUDIM. Sí, pero en realidad la depresión es muy cara, una tomografía de emisión de positrones. Se usa más para oncología y para detectar deterioros cognitivos. En realidad, para detectar la depresión basta con una escala de 20 preguntas, como la que encuentran en nuestra página de Casabajones. Si ponen Casabajones en Google, los va a llevar directo a nuestra página, y ahí hay 20 preguntas que no las inventamos nosotros, son un instrumento de rastreo de la Organización Mundial de la Salud y te permite saber si estás o no con depresión, ¿verdad? Así que como el sol estimula que estas sustancias aumenten, el sol es un potente antidepresivo. Inclusive en Londres yo una vez entré a un sitio y había unos pacientes y veo unas lámparas todo el costado. Entonces me encuentro con un compañero brasileño que había hecho el doctorado en San Pablo, también estaba como yo haciendo el postdoctorado en Londres, y le digo, ¿y los ingleses por qué ponen la lámpara al costado, ¿no? Dice Pedro, dice el brasileño, vos llegaste a Londres en verano, dice, pero acá en invierno a las 3 de la tarde es de noche. ¿Sabés lo que es eso? El aparato de luminoterapia. Digo, ¿lo qué? El aparato de luminoterapia. O sea, la luz artificial también tiene un efecto antidepresivo. Yo soy descendiente de gallegos, entonces me gusta estar al tanto de lo que pasa en Galicia. Galicia es la provincia más al norte de España, es la que está más lejos del Ecuador. La famosa morriña de los gallegos, la tristeza. Hubo una epidemia de depresión en Galicia, que ¿saben cómo la manejó la Junta de Galicia? Así como está el plan de ahorro de la UTE para comprar un calefón clase A que te gasta poco, se subvencionó la compra de aparatos de luminoterapia de uso doméstico. O sea que en Galicia o en Europa o en Suecia, que tiene unas tasas altísimas de depresión, es más importante tener luz que plata, haciendo alusión a lo que vos decías hoy, Rosario. Los gallegos se podían comprar en forma muy barata, y no quiero meter ningún chivo, pero hay marca Philips y otras marcas también, para comprarse un aparato doméstico de luminoterapia para mejorar el estado de ánimo, ¿viste? Así que la luz artificial también sirve. Por supuesto que la luz solar es más potente. Además, la luz solar estimula la síntesis de vitamina D con el contacto con la piel, y eso calcifica los huesos. Y también aumenta los niveles de testosterona. La testosterona es la hormona masculina que tenemos los varones, pero ustedes que son damas también lo tienen. Y es la misma hormona que da ganas de tener intimidad. Es la hormona que genera la libido, es la testosterona. Los varones tienen como 20 veces más, por eso son como más sexópatas o más sexuales los varones, pero eso es la naturaleza que lo hizo así. Entonces, si tenés alta la testosterona, tenés mucho más ánimo. Un jovencito, ¿vieron la chispita de la alegría de vida que tiene? Y un cincuentón es como la andropausia. Yo que tengo 58, como hago mucha musculación, la mantengo bastante altita. Pero si yo no hiciera eso, ya capaz que estaría con la andropausia. Según tengo entendido, las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres. Brillante. De cada 4 personas con depresión, siempre 3 son mujeres. Y ahí ya empezamos con algunas cosas del patriarcado. Me gustaría. Le propongo, hacemos una breve pausa, claro, y enseguida volvemos hablando de ese tema que planteábamos al principio, sí, ¿no? Romina, la relación entre femicidio y depresión y suicidio. Con muchísimo gusto. Aquí en Perspectiva ya hemos tratado antes el femicidio como consecuencia del machismo. Pero ¿puede haber otros factores en juego como una relación entre depresión y femicidio? Hay especialistas que sostienen que sí. Incluso también señalan que, así como es de preocupante la cantidad de femicidios, más inquietante debería ser la cantidad de mujeres que sufren depresión y se terminan suicidando al no soportar ser víctimas de violencia de género. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con el psiquiatra y epidemiólogo Pedro Bustelo, presidente de la Fundación Casabajones. Estábamos empezando a hablar de esta relación que yo planteaba recién, ¿no? Quedaba pendiente en el bloque anterior, Rosario decía, bueno, tengo entendido que las mujeres tienen más propensión a la depresión. Sí. ¿Eso en qué medida puede relacionarse con este tema que últimamente en la sociedad uruguaya lamentablemente nos ocupa tanto, que es la cantidad de femicidios? ¿En qué punto de contacto le ve usted? Y yo le veo varios puntos de contacto. Un primer punto de contacto es que las mujeres, la medicina antropológica
ha descubierto lo siguiente, ¿no? Aparte, no es necesario hacer un estudio antropológico, basta saber cómo funciona el mundo occidental. Es decir, las mujeres han alcanzado roles y responsabilidades que antes eran reservados solo para los varones, ¿no? Por ejemplo, el otro día la abuela de mi hijo cumplió 99 añitos. Ella eres química farmacéutica. ¿Por qué? Porque ella quería ser doctora en medicina y por ser mujer cuando era jovencita no se lo permitieron, porque eso no era permitido a una mujer. Entonces estudió lo más parecido, ¿tá? Y fue una gran química farmacéutica, tuvo muchas farmacias y tiene casi 100 años y está lucida esta abuelita, ¿verdad? Pero las mujeres han alcanzado cantidad de roles que antes, por ejemplo, hoy día egresan más mujeres de la universidad que varones. Sin embargo, no han perdido los roles femeninos tradicionales. Entonces les pongo un ejemplo de dos pacientes reales. Los dos trabajan en el mismo banco, los dos tienen el mismo cargo, los dos generan el mismo ingreso, tienen 4 hijos. Entran a la misma hora y salen a la misma hora. ¿Hombre y mujer o 2 mujeres? Hombre y mujer. También. Cuando llegan, bueno, él tira los zapatos, se pone las chancletas y agarra DirecTV y empieza a ver el Barça y yo qué sé, y el fútbol. Y ella, ¿qué los deberes de los chiquilines? ¿Qué bañar al más chiquitito? ¿Qué hacemos de comer? Pero de vuelta comimos eso el otro día y bueno. Es decir, se dice que la mujer moderna hoy día tiene una doble jornada laboral. Y eso las presiona, eso las estresa y las hace más vulnerables a la depresión. Lo otro es que la menopausia en las mujeres suele ocurrir entre los 40 y los 55 años, más entre los 40 y los 50 que entre los 50 y los 55. Con la expectativa de vida más larga que tenemos ahora, algunas mujeres menstruan regularmente hasta los 52, 53 y eso es bueno, porque las hormonas sexuales son antidepresivas y las mujeres suelen perderlas antes, ¿verdad? Entonces hay un factor biológico y hay un factor antropológico-cultural vinculado a la ley del patriarcado que hace que las mujeres estén más sobrecargadas y eso es lo que hace que haya más mujeres con depresión, ¿verdad? Y eso ya hace que haya más mujeres en riesgo de suicidarse, porque, por ejemplo, van 9 feminicidios, pero como se suicidan 2 uruguayos por día y ya van más de 3 meses, 3 meses son 90 días, ya se suicidaron 180 uruguayos en lo que va del año. Lo que pasa, sí. Mi pregunta es, ¿efectivamente hay más mujeres depresivas sí. o sí, consultan más y eso está enmascarando una situación? Es decir, ¿el hombre también no sufre de grandes depresiones que de pronto consulta menos? Es muy buena tu pregunta, Rosario. Las dos cosas son ciertas. Hay más depresión en las mujeres en los estudios comunitarios. Por ejemplo, un estudio que hicimos acá cuando yo hice mi doctorado, que fue financiado y supervisado por los técnicos de la Organización Mundial de la Salud, nosotros sorteamos al azar hogares y entrevistamos personas. Y efectivamente encontramos lo que se encuentra en todos los países. De cada 4 personas con depresión, 3 son mujeres. Hayan consultado, sepan que tienen la enfermedad o no lo sepan, porque generalmente el 80% de las personas que tienen depresión no saben que lo que están sintiendo es una enfermedad, ¿tá? Y después lo otro es cierto también, las mujeres son más consultadoras, porque la cultura machista da más permiso a las mujeres para expresar sus emociones que a los varones. Es un síntoma de debilidad para el machismo. Pero Rosario, hay canciones uruguayas. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Entonces los varones aguantan, no consultan, que eso es un signo de debilidad, y cuando explotan o se matan o matan, por ejemplo. Bueno, vayamos a ese punto. Por un lado, usted recién decía, las mujeres tienen una sobrecarga, ¿verdad?, por las tareas que hoy en día les determina, las responsabilidades que han asumido en el mundo laboral, siguiendo con las tareas de la casa. Claro. Eso en una situación normal que puede tender a que esa mayor presión lleve a mayor depresión. Sí, Romina. Pero además está lo que puede sentir la mujer víctima de violencia doméstica, que efectivamente lo que sufre, además de todo lo que puede sentir por eso, es una depresión en el fondo. Sin duda, sin duda. En ese sentido, yo, como soy epidemiólogo, me gusta hablar de números, ¿no? Entonces, ha habido 9 feminicidios. Se han suicidado 180 uruguayos en lo que va del año aproximadamente. Y ponerle que hayan sido 200 hombres y 100 mujeres. O sea que se han suicidado 10 veces más mujeres de lo que las han matado. Y muchas pueden ser que no hayan llegado a ser femicidios,
porque hayan terminado porque se mataron su propia ellas. mano. Porque se mataron ellas. suicidándose ellas Porque se por mataron ser ellas. víctimas de violencia de género. Exacto. Perdón la palabra, pero estamos entre adultos acá, ¿no? Pero el machismo está en el lenguaje, ¿no? Yo me acuerdo que hay un chiste de Quino que capaz que ustedes recuerdan. ¿Qué es un hombre público? Un hombre público es un hombre importante, un hombre famoso, Luisito Suárez, el mejor 9 del mundo. ¿Qué es una mujer pública? Y una prostituta. Claro. ¿Qué es un hombre rápido? Un hombre inteligente, un hombre veloz, un hombre que hace muchas cosas. ¿Qué es una mujer rápida? ¿Y qué es una prostituta? Ligera de cascos. Ligera de cascos, casquivana, como decía mi Sí. abuela, ¿verdad? ¿Qué es un zorro? Y es rápido, inteligente, es hábil. Bandido. ¿Qué es una zorra? Y también es una puta, ¿no? Claro. Entonces es como que hasta en el lenguaje que usamos todos los días ya está, te van dando el mensaje machista sin darte cuenta tus propios padres, ¿verdad? Entonces me acuerdo que Quino, que era tan inteligente, tenía una lista como dice, ¿qué es un héroe? Y es el que te hizo la patria, es el que salvó a una población entera. ¿Y qué es una heroína? Una droga. Entonces te das cuenta que hasta para la palabra héroe y heroína no asociás a una mujer, a Juana de Arco, ¿no? Asociás a la cocaína, ¿viste? A la heroína, que es una de las drogas más pesadas porque deriva del opio, ¿no? Y ahí, en el caso, ahora poniendo el foco en el hombre, en general en el agresor, ¿verdad? Sí, en el que comete violencia de género. Sí. ¿Cómo es el vínculo, entonces, entre depresión y violencia de género desde ese punto de vista? Y vamos a agarrar cualquier ejemplo de los últimos que han pasado. Mi mujer me dice, no te quiero más, no quiero estar más contigo. Entonces, en psiquiatría, los psiquiatras manejamos una escala que se llama escala de acontecimientos vitales de Holmes y Ray. De eso lo hicieron 2 psiquiatras de Nueva York, revisando 5.000 historias clínicas, en donde ellos pusieron las 100 cosas terribles que le pueden pasar a cualquier ciudadano de nuestra civilización judeo-cristiana acá en Occidente. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que se te muera un hijo. Es el duelo más difícil de superar. Lo segundo es que se te muera un esposo o una esposa. ¿Por qué? Porque es terrible, ¿viste? Es lo más difícil de superar después de la muerte de un hijo, ¿no? Y lo tercero es la separación conyugal. ¿Tá? Entonces, esos varones feminicidas generalmente están con depresión ellos también, porque acaban de tener una ruptura amorosa. Si la gente se separa y a veces para recuperarse te lleva 1 año y medio, 2 años, 3 años, están de duelo. Y ahí yo quiero hacer un hincapié en lo siguiente. Cuando hablamos en la depresión no es una enfermedad sola, estamos simplificando. Cuando uno es alguien como nosotros, que nos dedicamos a los trastornos del ánimo y trastornos por la ansiedad, son 14 subtipos de depresión diferentes. Hay 3 tipos de depresiones que se llaman las depresiones bipolares. Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2 y bipolar tipo 3. Bipolar tipo 1 muchas veces se exalta tanto que termina internado en el Vilar de Boy, lo tratan y después queda normal. Si sigue el tratamiento, si deja el tratamiento. Esos son los que se tratan con litio, una cosa así, ¿no? Con litio era antes, ahora hay estabilizadores más modernos, pero el litio fue el primero, ¿no? El más efectivo. John Cade en Australia, ya en 1960 descubrió eso, ¿verdad? Pero hay un 3% de población uruguaya, en cifras absolutas estamos hablando de unos 70.000 uruguayos, que son bipolares. Los bipolares que no son tipo 1, los tipo 2, tipo 3 rara vez saben que lo que tienen es una enfermedad, ¿tá? Y cuando se enojan y se sacan y pierden el control. ¿Vieron el otro día el muchacho de Quebracho? Que parece que cuando estaba tranquilo era un tipo que todo el mundo lo quería. Ahora cuando se sacó, vio un policía y no dudó en matar. El tipo estaba totalmente enajenado. Salió a quemar a la otra persona, tampoco eso. Mató a la suegra, después el policía que no tenía nada que ver, que un pobre gurí que se casaba, 25 añitos, se casaba dentro de 15 días y marchó a la vez, pobrecito, falleció. Entonces realmente sería muy importante rastrear. Yo creo, miren lo que voy a decir, ¿no? Yo creo que habría que incluirlo en la currícula de primaria, cuando se explique lo que es el cerebro. Miren, en el cerebro están las neuronas son las responsables del psiquismo. Hay una enfermedad que en este país es muy importante, porque cuando yo era chico, a mí me explicaron del quiste hidático. Y yo no comía lechugas si no estaban bien lavadas. Y yo no comía, mi abuela tenía un campito 15 cuadras. No le dábamos achuras crudas a los perros. Y eso se educó, y hoy día el quiste hidático bajó tremendamente. Entonces yo creo que con la depresión
depresión, hay que hacer lo mismo. Lo que pasa es que todo lo mental tiene preconceptos. Yo una vez estaba dando una charla, entonces una señora me dijo, ay doctor, es tan difícil hablar de las cosas mentales. Fíjese los insultos que usamos los uruguayos. Si queremos destratar a alguien idiota, estúpido, mongólico, tarado o enfermo y haciendo así como si le falta un tornillo. A nadie le dicen anda gástrico, anda infartado. O sea, es honroso tener un infarto y es una deshonra tener una depresión. No, hermano, para tener una depresión lo único imprescindible es que vos tengas cerebro o que tengas alma. Únicamente los desalmados y los descerebrados no pueden tener depresión. Los demás todos pueden tener depresión. Es más, la prevalencia de vida es ¿qué probabilidad tiene un uruguayo de tener depresión por lo menos una vez en la vida? 30%. O sea que Santísimo. 1 de cada 3 o tuvo, o tiene, o va a tener depresión en algún momento de la vida. Digamos que eso no es nada original que tenga depresión. Sin embargo, se sigue viviendo con vergüenza y para mí hay que ponerlo en la currícula del Codicen ahí, ¿viste? Doctor Bustelio, a ver, entonces, pasando el limpio, usted, si entiendo bien, obviamente usted hace la relación entre femicidio como consecuencia del machismo, pero además lo que está queriendo decir es que quizás hay un aspecto que no estamos considerando, que es se está dando cada vez más, o tenemos la sensación por lo menos de que se está dando cada vez más el problema del femicidio, y que detrás quizás uno de los problemas que tenemos que atender también, más allá de la sociedad patriarcal, es la depresión. Exacto. Como fenómeno que afecta a hombres y a mujeres. A mí me gusta ver las marchas de las mujeres defendiéndose de los femicidios y me gustaría ver marchas por las mujeres que se suicidan. Y tendría que haber una marcha cada 2 o 3 días, yo qué sé. Y de repente se logra colocar en la agenda pública, porque siempre, gobierne con quien gobierne, va a ser sensible una marcha. Pero doctor Bustelio, yo creo que para terminar, me parece que dejar un mensaje positivo. Es decir, todo esto de la depresión puede ser previsible. Claro. Es decir, se puede manejar y tratar. Y tratar. O sea que aún en el caso del femicidio, si tuviera alguna relación, podría haber previsto con un buen tratamiento que eso no ocurriera. Me parece que es insistir que el conocimiento lo que trae detrás es una opción de disminuirlo a partir del tratamiento. Claro, aparte de diagnosticar algunas enfermedades es carísimo, hay que hacer estudios caros, que salen muy caros, pero diagnosticar la depresión sale una fotocopia, con una escala. 20 preguntas, como digo. 20 preguntas en un papel. Entonces, si podemos rastrear la depresión en forma masiva, nosotros hicimos hace muchos años, yo ahora tengo 58, yo empecé con este proyecto a los 38, o sea, tenía 20 años menos. Nosotros en San José, nosotros pasamos esa escala por todos los liceos del todo el departamento de San José, como prueba piloto. No teníamos dinero para hacerlo en todo el país, la fundación lo hizo en todo el departamento de San José. Encontramos cantidades de chiquilines con depresión y después yo recorrí todos los colegios dando charlas sobre la depresión, qué era, cómo se prevenía, cómo se trataba, etc. ¿Y se vio en los resultados? Y sin duda hubo, porque yo estoy muy preocupado como epidemiólogo y como médico y como uruguayo, porque vieron que hubo en el 2017 709 suicidios. Hay 2 picos en esa epidemia de suicidios que estamos padeciendo. Y uno de los picos es en gurises entre 15 y 20 años. Y si en un país envejecido, donde hay 600 uruguayos con más de 100 años, se nos empiezan a suicidar los gurises que tienen entre 15 y 20, estamos en el horno, como dicen los mismos gurises, ¿no? Doctor, eso da para otro capítulo, seguramente que podemos abordar en otro momento, de este tema, esta problemática en los jóvenes, pero volviendo al tema que planteábamos al inicio. Sí. Entonces, ¿usted ha hablado, por ejemplo, con autoridades del gobierno o con de salud, políticas vinculadas a la política de salud pública o con movimientos feministas incluso, que empiecen a ver esto como un tema que realmente tiene relación y puede estar explicando muchas de las cosas que venimos advirtiendo y diciendo esto es un horror? ¿Cómo podemos y podemos estar fracasando en cómo se está abordando el tema de los casos que terminan lamentablemente en femicidios? Puede haber entonces una esperanza por el lado de empezar a tratar la depresión como tal en el hombre y en la mujer. Y a tomar conciencia, ¿no? Sí, yo creo que puede influenciar muy positivamente, porque como psiquiatra uno debe saber lo que es la realidad, ¿no? Porque la gente a veces que delira es que se sale de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Y la realidad es el promedio más o menos de lo que percibimos todos, ¿verdad? Entonces yo no soy dueño de toda la verdad. Y las feministas tampoco son dueñas de toda la verdad. La verdad verdadera la construimos entre todos, ¿verdad? Así que yo me crucé una vez en Calidad de Vida, que me invitaron el doctor Juan Carlos Polié, y estaba Teresa Herrera, me acuerdo, y estaba yo, y un poco hablamos de este tema. Y ella estaba muy marcando en lo de la ley del patriarcado, que es verdad.
Y claro, porque eso es importante resaltarlo. Usted no reniega de ese pero fenómeno, si puse, ni está justificando tampoco las muertes, si obviamente. Puse los ejemplos de los porque chistes, tengan una depresión. Los chistes de Quino, que ya está el machismo, está en el lenguaje, ¿verdad? Yo de eso no reniego, creo que tienen totalmente verdad. Vas al Parlamento y no son 50% mujeres y 50% hombres, la mayoría son varones. Eso está clarísimo. Pero creo que deberíamos también ocuparnos de lo otro. Y reitero que a mí me gustaría ver marchas cuando una mujer se suicida, porque muchas veces se suicida por la misma situación que otra muere porque la mata otro tipo y ese tipo también la estaba maltratando y llegó a la depresión y a suicidarse porque ya no aguantaba más el suplicio de vivir con un tipo que la maltrata, que la físicamente, psíquicamente, porque a veces el maltrato psíquico es peor que el físico, ¿verdad? Sí, te van, hablando en plata, te van basureando, te van minando la autoestima. Ninguneando, como dicen ahora los chiquilines. Y cuando querés acordar te sentís horrible y no aguantás más el sufrimiento, porque... Sí. Lo que es poco alentador de esto es que la cifra de femicidio en realidad estaría ocultando todas estas situaciones que estamos hablando, ¿no? De mujeres que se terminan suicidando, víctimas de violencia de género. La violencia doméstica estaría generando 10 veces más muertes por suicidio, 10 veces más que por feminicidio. Entonces, si estamos preocupados por 9 feminicidios, tenemos que preocuparnos por 90 suicidios de mujeres en el mismo periodo de tiempo, en el mismo país. Sí, una última, ¿no? Claro, Rosario. ¿Existen antidepresivos naturales? Sí, cómo no, preciosa tu pregunta. El antidepresivo natural más potente, bueno, hablamos hace un rato de la luz solar, es un antidepresivo potente y poderoso. El ejercicio físico, vamos a citar un librito de Harvard precioso que yo tengo, que es sobre salud y salud mental y actividad física. Si tú estás sentada mirando tele, Rosario, o leyendo un libro que está bárbaro leer, tú ventilás 5 litros de aire en un minuto. Si vos estás caminando, trotando, bailando, nadando, vos movés 90 litros de aire por minuto. O sea que multiplicás el oxígeno a tus neuronas por 20. Y eso es un potente antidepresivo. El ser humano fue nómade durante 2 millones de años. Nosotros no fuimos hechos para andar en auto, fuimos hechos para caminar la vida entera. Lo otro que precisa la neurona para estar activada, feliz y alegre es azúcar. Las neuronas son finas, nos decía un profe. ¿Finas por qué? Porque solo comen glucosa. Y la glucosa llega con la sangre. Y el corazón bombea y lleva la sangre. Si yo estoy sedentario, bombeo también 5 litros de sangre en un minuto. Y si yo estoy caminando, yo bombeo 50 litros de sangre por minuto. Entonces, realmente, caminar es un potente antidepresivo. Últimamente, y tal vez para redondear, yo recomiendo a la gente que baile. ¿Tá? Porque ahora se descubrió. ¿Y la bicicleta? La bicicleta es bueno, pero el baile es más completo, porque el baile te combate, como cambias el centro de gravedad todo el tiempo, te combate mucho más la osteoporosis más que la bicicleta. La bicicleta es excelente, yo ando en bicicleta bastante para la parte cardiovascular, pero para endurecer los huesos, que las mujeres tienen más osteoporosis que los varones, es mejor bailar. Y también bailar, tenés que coordinar la coreografía, el movimiento y la música. Oído, claro. Se prende todo el cerebro. Entonces hay un estudio precioso que se hizo en una universidad en Inglaterra. Hay como 50 universidades maravillosas, ¿no? Una universidad no muy conocida hizo un estudio con unos abuelos que tenían más de 60 y más de 70. Unos caminaban 3 horas por semana, otros hacían elongamientos y otros bailaban. Los que hacían actividad, por supuesto que iban perdiendo menos sustancia blanca que los sedentarios. La sustancia blanca son las conexiones, la sustancia grisosa están los cuerpos de las neuronas, ¿verdad? Ahora, los que bailaban no solo paraban la pérdida de sustancia blanca, sino que revertían, ¿tá? O sea que en realidad hay que bailar. ¿tá? Después de 60, 70 años, y además es ejercicio físico divertido. Además, el baile es un rito de iniciación de parejas en todas las culturas. Es un rito que permite que el hombre y la mujer se acerquen, ¿verdad? Entonces tenés 60, estás viudo y bueno, capaz que te conseguís un novio de 63 y bueno, vas a estar mejor, siempre y cuando no sea un femicida o un golpeador, que sola, ¿verdad? Porque... Doctor, ahí estamos hablando de cómo prevenir la depresión, pero a ver, sí. Quien lo está escuchando también y dice, bueno, a ver, yo estoy sufriendo un pozo depresivo, evidentemente tengo que hacer algo, o tengo un familiar que evidentemente puede estar pasando por esta situación, ¿qué es lo que le recomienda a usted? Y recomiendo que busque, ponga Casabajones en Google, ahí va a aparecer la dirección. Estamos en un lugar muy céntrico, en Eduardo Acevedo, esquina 18 de julio, al lado de la Universidad de la República. Ahí es una policlínica especializada en depresión. Hay 3 de los médicos, hemos sido docentes titulares de la cátedra de psiquiatría, yo profesor adjunto, la doctora Leonor Pereira, jefa de clínica,
clínica, jefa de clínica no es grado 5, es el grado 2. El doctor Curvelo, que es otro de nuestros médicos que fue docente, fue hasta jefe de la emergencia Vilar de Bo, y ahí las consultas son económicas, es decir, por de repente por 400 pesos ustedes se ven un médico que si lo ven en el consultorio particular tienen que desembolsar 4 o 5 mil pesos, y si no, no lo logran ver, y ahí lo pueden ver, ¿tá? Y realmente a mí me dio mucha pena cuando cerró Último Recurso, porque le pusieron el hombro al Uruguay durante 30 años y es una pena que haya cerrado. Estamos hablando de Último Recurso, esta ONG que daba asistencia telefónica, ¿verdad?, a personas que estaban atravesando un momento de depresión, que seguramente tenían y que tuvimos acá, de suicidio. Que tuvimos aquí, tú entrevistaste y aquí. Entrevistamos aquí en a la doctora Silvia Peláez. A la doctora Silvia Peláez, exacto. ¿Cómo no? Pedro Bustelo, doctor en medicina, psiquiatra y epidemiólogo, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Casa Bajones. Gracias, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí y por poner este tema arriba de la mesa, que seguro va a dar para seguir discutiéndolo y para seguir profundizando al respecto. Con mucho gusto, para mí es un gusto y un honor haber estado en esta mesa de trabajo y me siento honrado por haber estado invitado en Perspectiva, programa que me gusta y que muchas veces escucho cuando tengo tiempo por la seriedad y la profundidad con que se encaran los temas en esta mesa. Gracias.